¿Y si la Biblia, tal como la conocemos hoy, no contara toda la verdad? ¿Y si entre sus páginas alguna vez se encontraban enseñanzas que revelaban uno de los mayores misterios de la existencia, la reencarnación? Esta pregunta inquietante es la que Edgar Cayce, el profeta durmiente, colocó sobre la mesa cuando afirmó que la reencarnación sí estaba en los textos originales, pero fue borrada deliberadamente por intereses de poder. Cayce no hablaba desde la especulación intelectual, sino desde sus visiones en trance profundo, a las que llamó lecturas de vida. En ellas aseguraba acceder a los registros akáshicos, la memoria eterna del alma, donde se conservan las experiencias de cada ser humano y también los caminos ocultos de la historia. Desde allí afirmó que Jesús mismo había vivido otras encarnaciones y que la enseñanza de la reencarnación fue parte del mensaje primitivo de la fe cristiana antes de que fuera suprimida. Pero, ¿por qué borrar una enseñanza tan poderosa? Según Cayce, la respuesta no está solo en la espiritualidad, sino en la política y en el control de las conciencias. La reencarnación enseña que el alma tiene múltiples oportunidades de crecer, que nadie está condenado para siempre, que el castigo eterno no es el fin último, sino la evolución hacia la luz. Y esa verdad libera al ser humano del miedo. Si las instituciones religiosas basaban su autoridad en la amenaza del infierno eterno, aceptar la reencarnación significaba perder el control sobre millones de almas. Para entenderlo, hay que situarse en los primeros siglos del cristianismo. Tras la muerte de Jesús, sus discípulos predicaron un mensaje de esperanza, y entre sus enseñanzas circulaban ideas sobre el renacer espiritual y físico del alma. Algunos pasajes aún conservados sugieren esta visión. Cuando los discípulos preguntan a Jesús si Juan el Bautista era Elías reencarnado, o cuando él mismo habla de nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Estos ecos son huellas de una doctrina que más tarde sería arrinconada. Con el paso del tiempo, el cristianismo dejó de ser una fe perseguida y se convirtió en religión oficial del Imperio Romano. Y en ese proceso, lo espiritual fue cediendo espacio a lo institucional. La pureza del mensaje comenzó a ser moldeada para servir a los intereses del poder. Los concilios de obispos se reunieron no solo para aclarar la fe, sino también para unificar un imperio dividido. Y en esa unificación, muchas ideas incómodas fueron tachadas de herejía. Entre esas ideas estaba la reencarnación, no porque careciera de sentido espiritual, sino porque le devolvía al ser humano una libertad peligrosa, la certeza de que el alma no depende de decretos externos, sino de su propio camino con Dios. Creer en la reencarnación significaba reconocer que el destino final no estaba en manos de autoridades religiosas, sino en el aprendizaje interior de cada persona. Era un mensaje revolucionario. Edgar Cayce afirmaba que esta verdad fue borrada de la Biblia para mantener a la humanidad bajo una pedagogía del miedo. Si se eliminaba la esperanza de nuevas oportunidades, la gente se aferraría con más desesperación a la institución que prometía la salvación en una sola vida. El control se volvió más fácil, pero el precio fue alto. Se perdió el sentido profundo del crecimiento del alma a lo largo de los siglos. Sin embargo, la verdad nunca desaparece del todo. Quedaron vestigios, fragmentos dispersos en los evangelios y en escritos apócrifos. Textos gnósticos y corrientes esotéricas conservaron en secreto lo que había sido prohibido. Y siglos después, las visiones de Cayce vinieron a iluminar esas huellas, recordándonos que lo que fue ocultado no puede permanecer enterrado para siempre. La pregunta entonces no es solo por qué lo borraron, sino qué significa para nosotros recuperar esa enseñanza. Porque si la reencarnación estaba en la raíz de la fe cristiana, entonces nuestra vida adquiere un sentido radicalmente distinto. No somos viajeros de un único trayecto, sino peregrinos de múltiples etapas, almas en constante evolución hacia la luz. Y en ese camino Jesús no es solo un salvador externo, sino el ejemplo perfecto de lo que todos estamos destinados a alcanzar. El misterio de la reencarnación en la Biblia es más que un debate teológico. Es una llave para comprender la verdadera libertad del alma. Una libertad que, durante siglos, fue considerada peligrosa. Una libertad que hoy vuelve a salir a la luz gracias a quienes, como Cayce,
se atrevieron a mirar más allá del velo de la historia oficial. Si la reencarnación fue borrada de la Biblia, ¿cómo es posible que aún queden rastros de ella en los evangelios? Lo cierto es que, aunque las autoridades religiosas intentaron eliminar toda referencia clara, algunos pasajes sobrevivieron como ecos sutiles de una verdad más antigua. Edgar Cayce afirmaba que estos fragmentos son como migajas dejadas en el camino, señales de que la enseñanza estuvo allí desde el principio. Uno de los textos más reveladores aparece en el Evangelio de Mateo cuando los discípulos le preguntan a Jesús acerca de Juan el Bautista. Ellos habían escuchado la profecía de que Elías debía volver antes de la llegada del Mesías y querían saber si Juan era ese Elías esperado. Jesús respondió con claridad: «Y si queréis recibirlo, él es Elías que había de venir». Esta afirmación sugiere directamente la idea de la reencarnación, un profeta del pasado que renace en una nueva misión. Los evangelistas no lo explicaron con las palabras que hoy usamos, pero para muchos estudiosos y para las lecturas de Cayce, el sentido es evidente. Jesús estaba confirmando que el alma de Elías había regresado en Juan. Esta enseñanza fue demasiado fuerte para ser borrada del todo, porque estaba asociada a una profecía mesiánica fundamental. Sin embargo, con el tiempo se fue reinterpretando y suavizando hasta reducirla a una metáfora. Otro pasaje clave aparece en el diálogo con Nicodemo, recogido en el Evangelio de Juan. Allí Jesús dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo, confundido, pregunta: ¿cómo puede un hombre volver al vientre de su madre siendo viejo? Jesús le responde que se trata de nacer del agua y del Espíritu. Para la tradición posterior, este pasaje se asoció con el bautismo, pero Cayce y otros intérpretes vieron en estas palabras algo más, una clara alusión al renacimiento espiritual, es decir, a la reencarnación como medio de purificación y evolución del alma. El concepto de nacer de nuevo no era extraño en el mundo antiguo. En culturas como la india y la egipcia, el alma ya era vista como un viajero que regresa a distintas formas de vida. Jesús, en las visiones de Cayce, hablaba desde esa sabiduría universal y la integraba en su enseñanza del reino de Dios. No se trataba de un bautismo ritual solamente, sino de un renacer continuo hasta alcanzar la plenitud en la unión con el Padre. Hay más pistas escondidas. En otro momento, los discípulos preguntan a Jesús acerca de un hombre ciego de nacimiento. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La pregunta revela que los judíos de su tiempo contemplaban la posibilidad de que alguien pudiera sufrir por pecados cometidos antes de nacer, es decir, en otra vida. Jesús responde que no fue por pecado de él ni de sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aunque no afirma directamente la reencarnación, tampoco corrige la lógica de fondo, que el alma puede tener un pasado anterior al nacimiento. Otro detalle aparece en la confesión de los discípulos acerca de quién creía la gente que era Jesús. Algunos decían que era Elías, otros que era Jeremías o uno de los profetas antiguos que había resucitado. Esta creencia popular refleja que en el imaginario del pueblo hebreo, la idea de que las almas podían regresar no era tan ajena como a veces pensamos. La misma pregunta muestra que el pueblo veía a Jesús como una reencarnación de profetas pasados. Estos fragmentos bíblicos son como ventanas pequeñas hacia una enseñanza mayor. Cayce insistía en que originalmente había muchas más, pero con el tiempo fueron eliminadas o reinterpretadas para ajustarse a la doctrina oficial. El proceso de borrado no fue inmediato, sino gradual. Primero se discutió en las comunidades, luego en los concilios, y finalmente se estableció como dogma lo que debía creerse y lo que debía olvidarse. ¿Por qué entonces estos pasajes sobrevivieron? Tal vez porque eran demasiado conocidos o demasiado ligados a la tradición profética para ser borrados sin levantar sospechas. Tal vez porque la verdad no puede ser ocultada por completo y siempre deja huellas para quienes tienen ojos para ver. Lo cierto es que, siglos después, esos mismos pasajes han sido retomados por buscadores espirituales como si fueran claves secretas que vuelven a brillar cuando la humanidad está lista para recibirlas.
Para Kaise, estos textos confirmaban que la reencarnación no era un añadido extraño, sino parte esencial de la enseñanza original de Jesús. Suprimirla fue como mutilar una pieza fundamental del mensaje, y por eso hoy la fe cristiana parece incompleta sin esa dimensión. La reencarnación le da coherencia a muchas palabras de Jesús y explica con mayor profundidad su visión del reino de Dios como un proceso de crecimiento continuo del alma. El hecho de que aún queden vestigios en la Biblia es, para muchos, una prueba de que la verdad no puede ser silenciada del todo. Aunque las instituciones humanas intenten borrar lo incómodo, el mensaje del Espíritu siempre encuentra la forma de sobrevivir, ya sea en una frase, en un símbolo, o en la memoria de quienes se atreven a escuchar más allá de la letra oficial. Las huellas de la reencarnación en la Biblia nos muestran que esta enseñanza formaba parte de la fe primitiva. Pero la gran pregunta es, ¿en qué momento histórico se decidió silenciarla? Para responder, debemos viajar a los siglos IV y V, cuando el cristianismo pasó de ser una fe perseguida a convertirse en la religión oficial del Imperio Romano. Fue en ese cruce de caminos donde lo espiritual se mezcló con lo político, y donde la verdad del alma quedó subordinada a los intereses del poder. Edgar Cayce afirmaba que, en los primeros siglos, muchas comunidades cristianas creían en la reencarnación como algo natural. De hecho, algunos de los más grandes pensadores de la Iglesia primitiva, como Orígenes de Alejandría, hablaban abiertamente de la preexistencia del alma y de su regreso a la tierra en distintas vidas. Orígenes, considerado uno de los padres de la teología, enseñaba que el alma desciende a este mundo para purificarse y que, tras la muerte, puede renacer para continuar su proceso de crecimiento espiritual. Estas ideas no eran marginales, formaban parte de las discusiones teológicas de su tiempo, y muchos cristianos las consideraban compatibles con la fe en Cristo. Sin embargo, conforme el cristianismo fue ganando poder político, comenzaron a surgir tensiones. El mensaje de la reencarnación, que daba al ser humano la libertad de crecer vida tras vida, entraba en conflicto con la necesidad de la Iglesia institucional de ejercer control inmediato sobre los fieles. La situación se agravó en el siglo IV, cuando el emperador Constantino adoptó el cristianismo como religión imperial. Lo que hasta entonces había sido una fe de mártires y visionarios se convirtió en instrumento de unidad política. Para un imperio que buscaba estabilidad, la idea de que cada alma podía seguir su propio camino a través de múltiples vidas era demasiado peligrosa. Lo que necesitaban era una doctrina clara, rígida, que mantuviera a la población bajo disciplina espiritual y social. El golpe definitivo llegó en el año 553, durante el Segundo Concilio de Constantinopla, bajo el reinado del emperador Justiniano. Allí se declaró herética la doctrina de la preexistencia del alma, vinculada a las enseñanzas de Orígenes. Aunque los documentos oficiales son confusos y han sido discutidos por los historiadores, la tradición sostiene que en ese concilio se selló la condena de cualquier referencia a la reencarnación dentro del cristianismo. ¿Por qué Justiniano se interesó en borrar esa idea? Según los estudiosos, el emperador buscaba unificar la fe para fortalecer su poder político. La reencarnación quitaba a la Iglesia el monopolio de la salvación. Si el alma podía tener varias oportunidades, entonces la amenaza del infierno eterno perdía su fuerza. Y sin ese miedo, el control sobre las masas era más débil. Justiniano, con el apoyo de ciertos obispos, impulsó la condena de Orígenes y con ella el silenciamiento de toda doctrina relacionada con el renacimiento del alma. Lo irónico es que la misma esposa de Justiniano, la emperatriz Teodora, habría tenido un motivo personal para borrar la reencarnación. Cayce afirmaba que Teodora temía ser juzgada por sus vidas pasadas y veía en esa doctrina una amenaza directa a su reputación y poder. Así, motivos políticos y personales se unieron para clausurar una de las enseñanzas más antiguas de la humanidad. El resultado fue devastador. Durante siglos, cualquier mención de la reencarnación dentro del cristianismo fue perseguida como herejía. Los escritos de Orígenes fueron censurados, muchas de sus obras destruidas, y su figura reducida a un nombre sospechoso.
Lo que antes era una posibilidad aceptada de la fe se convirtió en un tabú. La reencarnación desapareció de la enseñanza oficial, y la Biblia fue interpretada de manera que los pasajes que aludían a ella quedaran oscurecidos bajo explicaciones alternativas. Para Kayse, este fue uno de los mayores errores de la historia espiritual. Al borrar la reencarnación, la Iglesia privó a la humanidad de comprender el verdadero sentido del crecimiento del alma. En lugar de ver la vida como una escuela continua de aprendizaje, millones de personas comenzaron a vivir bajo el peso del miedo. Un solo error podía condenarlos eternamente. Así nació la visión del infierno eterno como instrumento de control, reemplazando a la enseñanza de la evolución espiritual a través de múltiples vidas. Este cambio de paradigma marcó profundamente a la civilización occidental. Durante más de 1000 años, hablar de reencarnación en tierras cristianas fue considerado una amenaza contra la fe y la ortodoxia. Sin embargo, en secreto, algunos grupos como los gnósticos, los cátaros y ciertos místicos conservaron esa enseñanza, como una llama escondida que esperaba el momento de volver a encenderse. Lo más sorprendente es que, mientras en Occidente la reencarnación fue borrada, en Oriente siguió siendo una enseñanza central en religiones como el hinduismo y el budismo. Esto demuestra que la doctrina del renacer no es una fantasía moderna, sino una verdad universal que distintas culturas han reconocido de maneras diversas. Para Kayse, esa coincidencia era una prueba de que la reencarnación no es una invención, sino una ley espiritual inscrita en la naturaleza misma del alma. Así, lo que sucedió en el Concilio de Constantinopla no fue la desaparición de la verdad, sino su ocultamiento temporal. La reencarnación fue sepultada bajo decretos humanos, pero siguió viva en los corazones de quienes buscaban más allá de lo oficial. Y siglos después, a través de las visiones de Kayse, esa verdad vuelve a salir a la luz, recordándonos que nada puede borrar lo que está escrito en el Espíritu. Una vez que la reencarnación fue oficialmente borrada de la doctrina cristiana, el destino del alma comenzó a entenderse de una forma muy distinta. Lo que antes era visto como un proceso de aprendizaje y evolución a través de múltiples vidas, pasó a concebirse como una sola oportunidad irrepetible: nacer, vivir, morir y esperar el juicio final. Esta visión cambió para siempre la manera en que millones de personas entendieron la salvación, el pecado y el propósito de la vida. Edgar Cayce lo explicó con claridad en sus lecturas. Al eliminar la reencarnación, la Iglesia dejó a la humanidad con una versión incompleta del plan divino. Sin la posibilidad de nuevas oportunidades, la vida se convirtió en una carrera de un solo tramo donde cada error podía ser definitivo. La idea de un infierno eterno se reforzó, y con ello la pedagogía del miedo se convirtió en el motor de la fe. Para comprender la magnitud de este cambio, basta pensar en lo que significa vivir bajo dos perspectivas diferentes. Con la reencarnación, la vida es una escuela. Cada experiencia, incluso las más dolorosas, tiene sentido como parte de un aprendizaje mayor. Los errores no son condenas eternas, sino lecciones que se transforman en oportunidades futuras. El alma sabe que su viaje es largo y que, al final, siempre hay una posibilidad de volver a la luz. Sin la reencarnación, la vida se transforma en una prueba de una sola vez. El alma es juzgada por unas pocas décadas de existencia, y de esa evaluación depende un destino eterno, cielo o infierno, sin segundas oportunidades. Esto genera un clima de temor, donde el amor de Dios se percibe más como un castigo que como una guía. Cayce advertía que esta visión reducida hizo que muchos vivieran con una sensación de desesperación. La salvación se convirtió en un asunto de cumplir con normas externas más que en un proceso de transformación interior. El poder de decidir sobre la vida eterna se trasladó a la autoridad de los sacerdotes, que administraban sacramentos y absoluciones como llaves del cielo. La libertad del alma quedó encadenada a la estructura de la institución. Pero más allá del control religioso, la supresión de la reencarnación tuvo un impacto profundo en la espiritualidad personal. Sin la idea de múltiples vidas, muchas preguntas quedaron sin respuesta.
¿Por qué un niño nace ciego o enfermo? ¿Por qué unos parecen cargados de dones y otros de sufrimientos? Sin la reencarnación, estas preguntas llevan fácilmente a pensar en un Dios arbitrario que reparte bendiciones y desgracias al azar. Con la reencarnación, en cambio, se entiende que cada vida es parte de un plan mayor donde el alma recoge los frutos de lo sembrado en el pasado. Kayse lo ilustraba diciendo que la justicia divina no se agota en una sola vida. Cada encarnación es una oportunidad de equilibrar deudas, de reparar errores, de crecer en amor. Lo que llamamos karma no es un castigo, sino una ley pedagógica que asegura que cada alma reciba lo necesario para su evolución. Sin esa visión, la vida parece injusta e incomprensible. Con ella, todo cobra un sentido más profundo. Además, la enseñanza de la reencarnación abre una perspectiva más amplia sobre la misión de Jesús. Si solo hay una vida, su sacrificio en la cruz se entiende principalmente como un rescate jurídico. Alguien debía pagar por los pecados de la humanidad en ese único intento. Pero si existe la reencarnación, entonces su misión se revela como algo aún más grande. Un modelo vivo de lo que cada alma está destinada a alcanzar tras muchas vidas de aprendizaje. Jesús no vino solo a salvarnos desde fuera, sino a mostrarnos lo que también podemos llegar a ser desde dentro. La pérdida de esta dimensión hizo que la fe cristiana quedara centrada casi exclusivamente en el miedo al castigo y en la obediencia externa. El mensaje del amor como motor de evolución quedó debilitado. Kayse afirmaba que recuperar la reencarnación es recuperar el equilibrio entre justicia y misericordia, entre libertad y responsabilidad. Nos recuerda que Dios no es un juez implacable que condena sin remedio, sino un Padre que ofrece tantas oportunidades como sean necesarias para que sus hijos regresen a casa. La supresión de la reencarnación también transformó la relación con la muerte. Sin la esperanza de nuevas vidas, la muerte se convirtió en un abismo definitivo, algo que debía temerse y evitarse a toda costa. Con la visión de Kayse, la muerte es solo un paso más en un viaje interminable, una transición hacia un nuevo comienzo. Esta perspectiva alivia el dolor, ofrece consuelo y da sentido a la pérdida. Lo que se borró de la Biblia no fue solo una doctrina, sino una forma de ver la existencia. Una manera de vivir con esperanza en medio de las pruebas, de encontrar propósito incluso en el sufrimiento y de comprender que el alma siempre tiene la oportunidad de volver a la luz. La eliminación de la reencarnación empobreció el mensaje espiritual, pero no lo destruyó del todo. Quedó latente, esperando ser redescubierto por generaciones futuras. Hoy, gracias a las visiones de Kayse y al despertar espiritual de muchos buscadores, esa enseñanza vuelve a resonar, y lo hace con más fuerza que nunca, porque la humanidad se encuentra en un momento en que necesita esperanza, sentido y libertad interior. Recuperar la reencarnación es recuperar la certeza de que estamos en un viaje sagrado que trasciende una sola vida y que tiene como destino final la unión con lo divino. Aunque el Concilio de Constantinopla y los decretos posteriores parecieron enterrar la enseñanza de la reencarnación, la verdad nunca desapareció por completo. Como una semilla oculta bajo la tierra, siguió viva en los márgenes, en los grupos que se atrevieron a conservar lo que la Iglesia oficial había declarado herético. Y aunque muchos de ellos fueron perseguidos, sus voces resonaron como ecos de una sabiduría más antigua que se resistía a morir. Edgar Cayce afirmaba que la reencarnación sobrevivió en la memoria de aquellos que comprendían que la vida es demasiado vasta como para reducirse a una sola existencia. Entre estos guardianes del conocimiento encontramos a los gnósticos, los maniqueos, los cátaros y ciertas órdenes esotéricas que, con discreción, transmitieron de generación en generación lo que no podía ser dicho en público. Los gnósticos, en los primeros siglos del cristianismo, hablaban del alma como un viajero que debía purificarse a través de múltiples nacimientos para regresar a la plenitud. Sus textos, muchos de los cuales fueron ocultados y recién redescubiertos en el siglo XX en Nag Hammadi, contienen alusiones claras al renacer espiritual.
Para ellos, Jesús era el maestro que recordaba a los hombres su origen divino y los guiaba en el camino de retorno, vida tras vida. Más tarde, en la Edad Media, los cátaros del sur de Francia mantuvieron viva la idea de la transmigración del alma. Estos hombres y mujeres sencillos, que vivían con una espiritualidad austera y una fe profunda en la pureza, sostenían que el alma renace hasta alcanzar la liberación total en la luz. Su mensaje fue considerado tan peligroso que la Iglesia lanzó contra ellos una de las cruzadas más sangrientas de la historia. Miles fueron exterminados en el intento de apagar aquella llama, pero la enseñanza de la reencarnación quedó inscrita en sus canciones y en las tradiciones populares que sobrevivieron. También en los círculos místicos del judaísmo, como la Cábala, la idea del Gilgul, el ciclo de las almas, se mantuvo viva. Para los cabalistas, el alma regresa en distintas vidas hasta cumplir su misión y reparar lo que quedó incompleto. Esta tradición, aunque marginada, demuestra que la reencarnación nunca fue totalmente ajena a la espiritualidad bíblica, sino que fue parte de su corriente subterránea. En el Islam también surgieron corrientes sufíes que hablaban del viaje del alma a través de múltiples cuerpos, siempre buscando la unión con lo divino. Aunque no era una enseñanza generalizada, algunos maestros sufíes la mencionaban como parte de su visión mística del mundo. Pero no solo los grupos religiosos conservaron esta verdad. A lo largo de los siglos, hermandades esotéricas y sociedades secretas también se hicieron depositarias de este conocimiento. La alquimia, la masonería espiritual y otras corrientes ocultistas hablaban de la reencarnación como una clave para comprender el destino humano. Para ellas, el alma era como el plomo que, vida tras vida, debía purificarse hasta convertirse en oro espiritual. Kayse veía en estos grupos a guardianes necesarios, aunque perseguidos y a menudo acusados de herejía. Mantuvieron viva la llama de una verdad que la humanidad volvería a necesitar en el futuro. Gracias a ellos, la reencarnación nunca desapareció del todo en Occidente, sino que se mantuvo latente, esperando un momento más propicio para volver a brillar. El precio que pagaron estos guardianes fue alto. Muchos murieron en hogueras, otros fueron expulsados de sus tierras, y no pocos tuvieron que vivir ocultando sus creencias para sobrevivir. Sin embargo, su fidelidad demuestra que la reencarnación no era un simple capricho filosófico, sino una verdad por la que valía la pena arriesgar la vida. Mientras tanto, en Oriente la enseñanza de la reencarnación seguía viva y floreciente. En India, en China y en el Tíbet, las religiones del hinduismo y el budismo continuaban transmitiendo el mensaje del renacimiento del alma como algo natural. Así, aunque en Occidente se lo llamó herejía, en otras partes del mundo era considerado el corazón de la espiritualidad. Este contraste es una evidencia más de que la reencarnación no es una idea marginal, sino una ley espiritual universal reconocida por múltiples culturas. Kayse señalaba que este paralelismo no es casualidad. La verdad se manifiesta de formas distintas en cada lugar, pero siempre apunta a lo mismo. El alma no se limita a un único intento, sino que recorre un largo sendero de regreso a Dios. Y en cada vida lo que sembramos regresa a nosotros, no como castigo, sino como enseñanza. Por eso, cuando la reencarnación fue borrada de la Biblia, no fue borrada de la realidad. El alma siguió viviendo su viaje, aunque los hombres olvidaran su significado. Los guardianes espirituales fueron los recordatorios de que lo oculto algún día saldría a la luz. Y en nuestro tiempo, gracias a las revelaciones de Kayse y al despertar de la conciencia espiritual, aquella verdad vuelve a ocupar el lugar que le corresponde. El misterio se convierte entonces en un llamado. Si la reencarnación ha sido custodiada durante siglos en secreto, ¿qué significa que hoy resurja con tanta fuerza? Tal vez que la humanidad está preparada para asumir una responsabilidad mayor sobre su destino. Tal vez que ya no necesitamos vivir bajo el miedo, sino bajo la esperanza de un camino de evolución. Tal vez que es hora de recordar lo que siempre estuvo escrito en el alma. Cuando Edgar Cayce habló de la reencarnación, no lo hizo como un filósofo abstracto ni como un historiador que repite teorías antiguas.
Lo hizo como un vidente que, al entrar en trance, accedía a los registros akáshicos, donde podía ver con claridad las vidas pasadas de las personas. Y fue en esas visiones donde comprendió que la reencarnación no es una especulación, sino una ley espiritual que da sentido a nuestra existencia. Kayse llegó a leer la vida de miles de personas que acudían a él en busca de sanación. Muchas veces descubría que sus enfermedades o problemas actuales tenían raíces en experiencias pasadas. Una dolencia podía ser consecuencia de un error cometido en otra encarnación, o incluso un talento podía ser fruto de un esfuerzo cultivado en vidas anteriores. Así, cada persona no era un alma recién creada, sino un viajero eterno que llevaba consigo la memoria de muchas historias. Lo que Kayse reveló es que la reencarnación explica no solo el pasado de la humanidad, sino también el presente de cada individuo. Aquello que hoy vivimos no es un azar ni un castigo arbitrario, sino parte de un aprendizaje mayor. Una persona que hoy enfrenta limitaciones físicas puede estar purificando su alma de errores antiguos. Otro que goza de dones extraordinarios puede estar recogiendo los frutos de su dedicación en vidas previas. Todo está entretejido en un plan divino de justicia y amor. Esta visión transforma nuestra manera de ver la vida. Con la reencarnación, cada encuentro, cada relación y cada desafío adquieren un significado profundo. No nos cruzamos con nadie por casualidad. Cada alma que entra en nuestro camino puede estar vinculada con nosotros desde mucho antes, repitiendo lecciones que quedaron inconclusas, sanando heridas o compartiendo misiones que trascienden una sola vida. Kayse también explicaba que muchas de las grandes almas que admiramos, profetas, sabios, inventores, líderes espirituales, son el resultado de múltiples vidas de crecimiento. Nada se pierde. El conocimiento, la compasión, la fortaleza adquirida en una vida se convierten en herramientas para la siguiente. Por eso cada uno de nosotros está llamado a cultivar virtudes y aprender de sus errores, sabiendo que todo ese esfuerzo construye nuestro futuro espiritual. La enseñanza de la reencarnación también arroja luz sobre el problema del mal y el sufrimiento. Sin esta visión, la existencia parece injusta. ¿Por qué unos nacen en la abundancia y otros en la miseria? ¿Por qué unos disfrutan de salud y otros cargan con enfermedades desde la cuna? Con la reencarnación, estas preguntas encuentran respuesta. Cada alma recoge lo que ha sembrado, no como condena, sino como oportunidad de aprender y de equilibrar su propio destino. Pero lo más importante es que Kayse no hablaba de la reencarnación como una teoría lejana, sino como una llave práctica para nuestra vida espiritual. Decía que si comprendemos que hemos vivido antes y que viviremos de nuevo, entonces cada día se vuelve sagrado. Cada decisión adquiere un peso eterno. No se trata de acumular riquezas pasajeras, sino de cultivar aquello que el alma llevará consigo para siempre: el amor, la bondad, la fe, la compasión. Kayse insistía en que la reencarnación no elimina la responsabilidad, sino que la profundiza. Saber que tendremos nuevas oportunidades no significa que podamos vivir de cualquier manera, sino que cada acción deja huellas que volverán a nosotros. El perdón que damos, la ayuda que ofrecemos, el odio que alimentamos o la injusticia que cometemos, todo regresa. El alma es como un campo que siempre recoge lo que siembra, en esta vida o en la próxima. Este mensaje, lejos de ser un motivo de temor, es una invitación a la esperanza. Si hoy sufrimos, no estamos condenados para siempre. Podemos sanar, podemos corregir, podemos volver a empezar. Si hoy fallamos, habrá otra oportunidad para aprender. Y si hoy hacemos el bien, aunque nadie lo vea, ese bien se convertirá en luz para nuestras futuras vidas. Para Kayse, este era el motivo por el cual la reencarnación fue borrada de la Biblia, porque da poder al ser humano. Nos recuerda que no somos prisioneros de un destino impuesto, sino constructores de nuestro propio camino eterno. No dependemos de un juicio externo que nos condene sin remedio, sino de nuestro propio crecimiento en unión con Dios. Y esa libertad, como ya vimos, resultaba peligrosa para quienes querían mantener el control espiritual sobre las masas.
Hoy, al recuperar esta enseñanza, también recuperamos la posibilidad de vivir con un sentido más profundo. Ya no vemos los problemas como desgracias sin explicación, sino como lecciones de amor. Ya no vemos a los demás como extraños, sino como compañeros de viaje que han estado con nosotros antes y que estarán después. Y sobre todo, aprendemos a mirar nuestra vida como un capítulo dentro de una gran historia que siempre conduce hacia la luz. En este contexto, la misión de Jesús cobra un brillo aún mayor. Kaiser decía que Jesús fue el ejemplo perfecto de lo que significa superar todas las pruebas del alma a lo largo de muchas vidas. Su victoria no fue un milagro aislado, sino la culminación de un camino que todos estamos llamados a recorrer. Él mostró lo que significa recordar plenamente nuestra unión con Dios y nos invitó a seguirlo, vida tras vida, hasta alcanzar la misma plenitud. La reencarnación, entonces, no es solo una doctrina olvidada, es una clave para comprender quiénes somos y hacia dónde vamos. Una clave que Kaiser nos devolvió para que pudiéramos vivir con esperanza, con responsabilidad y con una visión más amplia del amor divino. Hoy, después de siglos de silencio, la enseñanza de la reencarnación vuelve a emerger con fuerza. Lo que fue borrado de la Biblia, perseguido en los concilios y declarado herejía, ahora resurge como una de las verdades espirituales más buscadas en todo el mundo. Y no es casualidad. Edgar Cayce afirmaba que llega un tiempo en la historia en que la humanidad debe recordar lo que fue olvidado, porque está preparada para vivir con mayor responsabilidad espiritual. Ese tiempo es ahora. La pregunta es inevitable. ¿Por qué este conocimiento resurge justamente en nuestra época? Una posible respuesta es que la humanidad se encuentra en un momento de transición. Vivimos en un mundo donde las antiguas estructuras de poder ya no tienen la misma fuerza que antes, donde las personas buscan sentido más allá de las instituciones y donde cada vez más almas recuerdan que su vida tiene un propósito que trasciende lo material. La reencarnación, como enseñanza, ofrece una respuesta profunda a esa necesidad. Para Cayce, la revelación de la reencarnación no era un simple dato curioso, sino un mensaje urgente para nuestro tiempo. Nos invita a dejar atrás el miedo y a recuperar la esperanza. Nos recuerda que no estamos limitados por los errores del pasado ni por las injusticias del presente, porque el alma siempre tiene una nueva oportunidad. Nos enseña que el verdadero juicio no viene de un tribunal externo, sino del propio corazón que aprende y crece a lo largo de las vidas. Recuperar esta verdad también transforma nuestra visión de la fe. Ya no se trata de cumplir con ritos externos por temor al castigo, sino de despertar interiormente y caminar hacia la unión con lo divino. La reencarnación nos invita a ver a Dios no como un juez distante, sino como un padre amoroso que acompaña a sus hijos en cada etapa, dándoles tantas oportunidades como sean necesarias para volver a casa. Y si miramos el mundo a nuestro alrededor, vemos cómo esta enseñanza puede sanar muchas de nuestras heridas colectivas. Comprender que hemos vivido antes nos ayuda a mirar a los demás con compasión. El enemigo de hoy pudo haber sido nuestro hermano en otra vida. El extranjero pudo haber compartido nuestra mesa. Y aquellos con quienes chocamos constantemente pueden estar unidos a nosotros en un aprendizaje mutuo. La reencarnación rompe las barreras del odio y nos invita a reconocer la unidad esencial de toda la humanidad. Lo más poderoso es que esta verdad nos devuelve la responsabilidad personal. Si hemos vivido antes y volveremos a vivir, entonces lo que hacemos aquí y ahora tiene un eco eterno. No podemos escapar de las consecuencias de nuestras acciones, pero tampoco estamos atrapados en la desesperanza. Cada decisión de amor, cada acto de bondad, cada paso hacia la luz se convierte en una semilla que florecerá tarde o temprano. Edgar Cayce insistía en que el despertar de la humanidad depende de recordar que somos almas eternas. Mientras pensemos que esta es nuestra única vida, viviremos con miedo y egoísmo. Pero cuando comprendemos que estamos en un viaje infinito hacia Dios, entonces nuestras prioridades cambian. Buscamos crecer, servir, perdonar, amar. La reencarnación no nos quita la urgencia de vivir, sino que nos invita a vivir con un sentido más profundo.
Y quizás este sea el motivo por el cual la reencarnación fue borrada, porque da libertad. Libertad frente al miedo, frente al control, frente a la manipulación. Una humanidad que reconoce su eternidad no puede ser dominada por amenazas de castigo, porque sabe que la vida continúa y que la justicia de Dios siempre se cumple. Esta libertad era peligrosa para los poderes de antaño, pero hoy es el regalo que necesitamos para despertar. Ahora la decisión está en nuestras manos. ¿Seguiremos viendo la vida como un accidente breve entre dos nadas? ¿O la aceptaremos como un capítulo sagrado de un viaje eterno hacia la luz? Edgar Cayce nos invita a elegir la segunda opción, a abrir los ojos a una verdad que fue ocultada, pero que nunca dejó de latir en el corazón del espíritu. Tal vez la pregunta más importante no sea por qué borraron la reencarnación de la Biblia, sino qué haremos nosotros ahora que la hemos redescubierto. ¿Viviremos con la conciencia de que cada acción tiene un eco eterno? ¿Trataremos a los demás como compañeros de viaje que comparten con nosotros este ciclo de vidas? ¿O seguiremos actuando como si todo terminara en el instante de la muerte? La respuesta a estas preguntas marcará el futuro de la humanidad, porque la reencarnación no es una idea antigua que resurge por curiosidad, sino una clave para el despertar espiritual de nuestro tiempo. Nos recuerda que la historia de nuestra alma no puede ser borrada por decretos humanos, porque está escrita en lo más profundo de nuestro ser. ¿Y tú que escuchas estas palabras? ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Crees que tu vida es solo un instante fugaz o reconoces en ti el eco de un viaje mucho más largo? Tal vez las intuiciones, los sueños y los recuerdos que no puedes explicar sean señales de que tu alma ha caminado antes por esta tierra. Si este mensaje resuena en ti, suscríbete a este canal, dale me gusta y comparte este video para que más personas descubran estas verdades ocultas. Aquí seguiremos explorando los misterios del alma, revelando las enseñanzas que fueron borradas y recordando juntos el camino hacia la luz.